Amigos y hermanos, honramos al Señor en este tiempo, en este día, por todas sus muchas misericordias, ¿no? Por su amor. Deseamos para ustedes que también las misericordias del Señor le alcancen y sean bendecidos en Cristo el Señor. Le invito, si le es posible, a compartir conmigo la lectura de la palabra del Señor. San Mateo capítulo 16, entre el versículo 13 y el versículo 19. Entre el versículo 13 y el versículo 19. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, dice a Pedro, daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. Quiero que me permitan, por causa de la trascendencia que tiene, iniciar el desarrollo de esta porción de la Escritura con lo que dice el versículo 19. Con lo que dice el versículo 19. ¿Por qué le asignamos tanta relevancia? Porque, claro, en una enseñanza no bajo la acción del Espíritu Santo, yo no voy a calificar intenciones porque no debo hacerlo, pero si no hay trato del Espíritu Santo, la Escritura dice por el apóstol Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, que no esté en el Espíritu del Señor, no podría interpretar lo que viene del Espíritu de Dios. El apóstol Pedro va a decir que la palabra profética es más segura, dice. ¿Y por qué es más segura? Porque los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si no están bajo esa inspiración, bueno, se pueden enseñar cosas que no son correctas. Se ha dicho de respecto de Simón Pedro, el discípulo del Señor, que él tendría las llaves de la muerte. Y por lo tanto, Pedro es un varón que anda con un gran manojo de llaves, ¿no? Y que él tiene la posibilidad así como de abrir un sepulcro, cerrar el otro. Le voy a rogar que me acompañe en el verso 19, pero también leamos algo más que nos va a ayudar a entender que el Señor no le dijo a Simón Pedro que él era el que podía atar o desatar los sepulcros ni los lugares de la muerte. Por favor, en el capítulo 16, donde recién leímos, acompáñenme de nuevo al verso 19. Le dice a Simón Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Entonces uno diría, pero si claramente se lo está diciendo ahí a Simón Pedro. Es verdad, pero acompáñenme por favor en el capítulo 18. Por favor, en el capítulo 18, a partir del versículo 15,
Vamos a leer juntos. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, está hablando con los discípulos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18, sigue hablando con los discípulos. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Verso 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Observe que no es patrimonio exclusivo de Simón Pedro atar cosas aquí para que sean atadas en los cielos o desatar cosas aquí para que sean desatadas en los cielos, sino que es una palabra que se la declara aquí a Pedro como uno de sus discípulos. Y a sus discípulos le va a decir el Señor aquí en el capítulo 18, en el verso número 18 también, que cuando ellos como ministros del Señor, como obreros, como discípulos del Señor, dice que por la palabra tienen autoridad para atar cosas y desatar cosas, obviamente en el nombre de Jesucristo, para que estas cosas atadas aquí se permanezcan atadas en los cielos o desatadas aquí sean desatadas en los cielos. Y está centralmente en el caso del capítulo 18, centrado en esto que tiene que ver con la comunión, la amistad entre discípulos. Por eso que antes dijo que si un hombre ha pecado, bueno, hay que estar con él, hay que trabajar con él, hay que exhortarlo, primero en forma personal, luego con un par de testigos, luego con la iglesia. Observe que habla de la iglesia, con la iglesia como testigo. Y bueno, finalmente, si no quisiera obedecer es porque no tiene un llamamiento del Señor para salvación, habrá que dejarlo. Pero va a insistir el Señor ahí diciendo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ¿no? Está hablando de la iglesia del Señor. Donde estén 2 o 3, dice yo estoy ahí. Bueno, si Él está ahí, finalmente el que ata y el que desata es Él. Nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. Amén. Dicho esto, entonces vengamos a lo de capítulo 16 de Mateo, a partir del verso 13. El Señor llama a los discípulos para decirles: ¿qué saben ustedes de lo que la gente opina de mí? Los discípulos responden que hay variadas opiniones. Algunos creen que resucitó Juan el Bautista, que resucitó Elías, que resucitó Jeremías, u otro profeta. Pero el Señor les dice, miren, la opinión que más me importa es la de ustedes. ¿Qué opinan ustedes de mí? Y Simón, Pedro, él exclama y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una cosa, amigos, hermanos, una cosa que no era de común conocimiento, una cosa que no estaba escrita en el primer pacto, que no estaba escrito en la ley de Dios. En la ley de Dios estaba escrito capítulo 5 de Deuteronomio, capítulo 20 de Éxodo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás ninguna forma de imágenes. Nunca te inclinarás a ninguna imagen. El Señor había mostrado, señalado que
que él no permitía ninguna forma de imágenes, ninguna idolatría, no la aceptaba, era abominación, era pecado, pecado grave delante de Dios. Por tanto, no estaba dicho en ninguna parte, así como cuando vean que viene el Hijo de Dios, entonces deben declarar o confesar que Él es el Cristo. Eso no estaba dicho, amigos y hermanos. Surge espontáneamente en la mente, en el alma de Simón, hijo de Jonás, Simón Pedro, surge esta palabra. Él, mire, según lo que luego el Señor le va a hablar, él simplemente abre la boca. Algo viene a él. Él abre la boca y el Espíritu Santo de Dios habla a través de él. Y él confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uno diría, ¿y cuál es la trascendencia de eso? Porque vaya que es de gran trascendencia. Lo primero es que el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, tú eres un hombre bienaventurado. Hay premio, hay bienaventuranza para ti. Porque lo que acabas de decir, nunca ningún hombre se lo ha enseñado a otro. Esto no tiene que ver con formación humana. Esto dice, te lo ha revelado directamente Dios, el Padre. El Espíritu de Dios se ha manifestado en ti y te ha soplado. ¡Aleluya! Lo dice el apóstol Pedro, lo citábamos hace minutos atrás. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo insuflados, ¿no? Habiendo soplo de Dios. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pedro recibe ese soplido, aleluya, ese soplido del Espíritu de Dios y es inspirado. Pedro abre su boca y el Espíritu mismo habla a través de él diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, bueno, pero ya dirá alguien, y lo dijo, ¿y qué? No, por favor, permítame, no es así. Si usted sigue la narrativa aquí, se va a dar cuenta de que el Señor le dice, mira Pedro, es tan interesante lo que tú dices, ¿por qué no me acompaña a leerlo? Verso 17, 1, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló, no te lo enseñó carne ni sangre, sino que te lo reveló directamente mi Padre que está en los cielos. No perdemos nunca de vista que el Señor le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Por lo tanto, lo que le está diciendo aquí, el Espíritu de Dios, como Dios es espíritu, es una porción del Espíritu mismo de Dios. ¡Aleluya! Es Dios mismo en su Espíritu que ha tratado contigo, que te ha visitado, que ha soplado en ti para que seas inspirado y hables. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero luego le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y agrega, y sobre esta roca que se ha manifestado, esta declaración, esta palabra revelada sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Y dice, las puertas del Hades, la puerta de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué decimos hoy? Primero, que la iglesia del Señor nunca, amigos y hermanos, nunca es un lugar físico, nunca. La iglesia del Señor es aquella que dirá Romanos capítulo 1, porque no me acompaña, por favor, a fin de que no quede en usted la impresión de que estoy diciendo algo sin respaldo escritural. Romanos capítulo 1. Va a hablar de el Hijo precisamente. Dice 1, 2 y 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, ¿acerca de quién?
el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Dice que la predicación, el Evangelio de Dios está centrado en Cristo. Y cuando escribe Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2 puntualmente, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, o sea, un anunciador del Evangelio de Dios, Evangelio centrado en Cristo. ¿A quién dirige el Evangelio? Dice, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos. Mire la ampliación que hace. Mire la definición de iglesia que hace. Partió en el verso 2. Diciendo que la palabra apostólica o la palabra del Evangelio está entonces dirigida, uno, a la iglesia de Dios. Iglesia de Dios que está en Corinto. Pero también dice en la línea segunda, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, aleluya, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice Pablo. Entonces, cuando habla de la iglesia de Dios, en primer lugar, nunca habla de un edificio, hermanos, nunca de la catedral tanto, nunca de la arquitectura, no, eso es un edificio, puede ser hermoso, pero es una casa material, temporal, que en algún minuto va a caer. Cuando habla de la iglesia de Dios, está hablando de la reunión de aquellos que han sido llamados por la palabra del Evangelio, aquellos que se reúnen en el nombre de Jesucristo y que al reunirse lo que hacen es invocar en cualquier lugar, invocar que Jesucristo es nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro, dice el apóstol Pablo. Muy bien, respecto de esa iglesia que tiene ese objetivo, confesar en todo lugar donde se reúnan, confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Respecto de esa iglesia, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, en el verso 18, las puertas de la muerte, las puertas del Hades, el lugar de los muertos, no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia de Cristo no muere, eso está diciendo. La iglesia de Cristo no muere, la iglesia de Cristo permanece para siempre. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por la revelación que el Señor le da a Pablo cuando escribe a los romanos. En el capítulo número 10, amigos, hermanos, Romanos, en el capítulo 10. Mire lo que dice, por favor, en el versículo 8 y 9. En el verso 8 dice: ¿mas qué dice? Se pregunta. Y responde: cerca de ti está la palabra en tu boca, para que la declares, en tu boca y en tu corazón, para que salga de la abundancia del corazón lo que ha de confesar. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que predicamos? Que si confesar, ahí viene, mire. Que si confesares con tu boca que Jesús es, aleluya. ¿Qué le dijo Simón Pedro en Mateo 16? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Señor. Tú eres el que recibió del Padre gobierno, poder y autoridad. Tú eres a quien el Padre dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí dice que si confesares con tu boca eso mismo, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una iglesia que ha alcanzado salvación es una iglesia que no muere.
es una iglesia que podría llegar a dormir físicamente. Su cuerpo irá a la sepultura. Usted me dice, ¿pero cómo está diciendo esas cosas? Crea al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor, versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 13. Tampoco queremos, hermanos, ¿a quién le escribe? A la iglesia del Señor. Por eso le llama hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Así dice. Los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron otra vez, segunda vez, a los que durmieron en Él. ¿Y cómo sabemos que no está hablando de los que duermen físicamente toda la noche? Versículo número 16. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. De eso está hablando, ¿ve? Los que estando en Cristo, los que confesando a Cristo, los que proclamando que Jesús es mi Señor, la iglesia que se reúne para declarar juntos, Cristo es el Señor de la iglesia. Bueno, aquellos que confiesan que Jesús es el Señor, aun cuando físicamente de a uno vayan muriendo físicamente, su alma, el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, permanece en un estado de reposo. Duermen en el Señor, para que cuando suene la final trompeta, cuando Cristo venga a buscarnos, aquí dice Pablo con una claridad impresionante, los muertos en Cristo, no son los muertos de cualquier manera, no, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. O sea, la iglesia del Señor, amigos y hermanos, no muere, ni las puertas del Hades pueden contra la iglesia del Señor. ¿Y por qué? Bueno, por una sola gran razón que tiene varias explicaciones. La primera gran razón es que, dirá el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, Pablo dice allí, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ha sido hecho. O sea, lo mismo que dice a los tesalonicenses, entonces lo dice también, ¿no? En el escrito que recordamos en 1 Corintios capítulo 15, verso 20, dice que Cristo es la primicia, es el primer fruto, para que Él sea entonces el primero que sube al Padre, luego nosotros, la gran cosecha de Dios, ¿no? Cuando Cristo venga a buscarnos, con Él iremos también a la presencia de Dios. Hay mucho más material. La Escritura señala que por causa de la victoria de Cristo, dice Efesios capítulo 1, que Dios el Padre, una vez que levanta, resucita a Jesús de entre los muertos, dice que lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Usted entenderá que Dios el Padre no va a poner a su bendito llamado Hijo por cabeza de una materia muerta, de una materia inerte. Si Cristo es cabeza de la iglesia, es porque la cabeza comparte su vida permanente a la iglesia. Y la iglesia tiene la misma vida que la cabeza. ¡Aleluya! Y porque Cristo es eterno, la iglesia es también eterna en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Amigos y hermanos, qué glorioso es escuchar a Simón Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero es más glorioso si usted puede también hoy día decir, Jesús para mí es el Cristo de Dios. Él es mi Señor,
en Él vivo, en Él creo, en Él me desarrollo, en Él voy adelante, a Él le adoro, a Él le alabo. Yo vivo porque Él vive. Y yo estaré con mi Padre en el reino de los cielos, porque Cristo el Señor me ha dicho que en la casa de su Padre, en la casa de nuestro Padre, hay muchos lugares esperándonos a nosotros para vivir eternamente con Él. Amigo, hermano, no pierda la oportunidad que tiene. Cada día que abrimos las Escrituras con usted y frente a usted, es un llamado del Señor. Él está tocando a la puerta de su alma para que usted reciba a Cristo, ame a Cristo, comprometa su vida con Él, a fin de que en Él tenga salvación y vida eterna. Que Dios, el Señor, le bendiga.